está dentro en el componente. ¿Tienen alguna pregunta antes? ¿Cómo va a ser el momento? El momento va a ser un momento magistral. No me molesta que me interrumpan, me pueden interrumpir N veces. La evaluación, la valoración que se va a hacer es basada en un formato de Word en donde ustedes van a valorar. Puede ser grupo de 2 o puede ser individualmente si por A o por B motivo no se pueden reunir. O si lo van a hacer en los laboratorios. De todos modos puede ser un familiar de ustedes o una compañera. Yo siempre recomiendo que se hagan la valoración entre sí para que tengan mayor oportunidad o una persona de confianza porque es la primera vez que ustedes irían a hacer una valoración completa. ¿Cómo les parece? ¿Alguna sugerencia? Profe, será mucha molestia que repitiera, por favor. Bueno, listo. Vamos a abordar la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Esa está incluida en la resolución 3280. En la resolución 3280 tiene que ver con todas las actividades individuales y colectivas de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Pero uno de los componentes individuales es la valoración física, tanto en el niño como en el adulto. Entonces, yo les voy a hablar magistralmente, pero eso sí, necesito que ustedes me pregunten, etcétera, etcétera. Intervengan, porque es importante saber si me estoy haciendo comprender o si tengo que repetir. Tampoco me molesta repetir. Así que, con mucho gusto. En este momento, como son 2 horas que tenemos, de 4 a 6, voy a comenzar a compartir pantalla y yo le voy a subir los documentos al archivo. Que la evaluación va a ser a través de una valoración física. Pueden unirse en vinas o pueden realizársela a un familiar. 1. 2. Que yo voy a montarlo en tareas para que ustedes suban su valoración y poder tener evidencia del trabajo, de ese esfuerzo tan bonito que ustedes hacen en la realización de un taller. Entonces, valoración física en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Aquí hay un video que me gusta mucho, les recomiendo que lo vean antes de hacer el taller, antes de hacer la valoración. Los objetivos de la valoración física. Reunir datos basales sobre la salud del paciente. El primer componente de la valoración del paciente es la caracterización social y demográfica. Por ejemplo, nombre, edad, género, pertenencia étnica a algún grupo indígena, rom, afro. Completar, confirmar y reafirmar datos obtenidos en la historia de enfermería, la anamnesis.
confirmar e identificar diagnósticos. Es muy importante porque es que con el examen físico ya hay una revisión exhaustiva cefalocaudal, o sea, de cabeza a los pies, y para ustedes es fundamental porque ustedes se van a dar cuenta y van a confirmar su diagnóstico de enfermería. Evaluar los resultados fisiológicos. Resulta que nosotros evaluamos la parte anatómica, pero también tenemos que articular con la parte fisiológica, que es la función. Ejemplo, si vamos a evaluar miembro superior derecho, vamos a evaluar la característica anatómica, pero también tenemos que evaluar lo funcional. Si hay contracción, si hay relajación, si hay rotación interna o rotación externa. Es importante. Hay cositas que tenemos que organizar antes de entrar en el procedimiento de la valoración. Preparar ambiente. El ambiente para hacer una evaluación física debe ser un ambiente de intimidad agradable, con una temperatura agradable, porque si el paciente tiene mucho frío, tenemos que ser muy cuidadosos, tener toda la logística, todos los materiales que necesitamos, tensiómetro, fonendo, eh, la iluminación, que existe una buena iluminación para que tú puedas ver la coloración del paciente, la piel. Y hay un componente mucho que es la privacidad. Entre estos 4 elementos tenemos un componente fundamental que es la autorización del paciente a que el estudiante y el docente lo valoren. Es por eso que al paciente hay que explicarle el procedimiento antes y decirle, somos enfermeros en formación y estamos en el proceso de la valoración física. Me permite realizar el procedimiento y ahí después de él haber aceptado es que ustedes continúan. Porque realmente hay pacientes o hay personas que no tienen la disposición emocional para que le realicen este tipo de procedimientos. Entonces tenemos que ser muy tácticos, tenemos que tener mucho tacto en el momento de hablar, en esa de comunicación del feedback con la persona que tú tienes enfrente. Y hay un procedimiento que no puede pasarse de largo. El lavado de manos. A ver, ¿cuáles son los momentos? ¿Cuántos momentos tiene el lavado de manos? A ver, ¿quién me describe cómo es el lavado de manos? Son 11, profe. Cuéntamelos, a ver, cuéntamelos. Isaías fue el que habló. Sí, señora, pero Bueno, Isaías, ¿cómo estás? Isaías, bien, profe. Usted. ¿cuáles son esos momentos tan importantes en la vida del enfermero? Los momentos del lavado de manos. Profe, no son, bueno, yo conozco, pero 5. Son 5. Ok. que son pues cuando hay que, por ejemplo, después de tocar al paciente, antes de tocar a un paciente, Eso eh, es. después del contacto con el entorno o los materiales y eso, cuando se está en riesgo de alguna exposición con algún líquido corrosivo o algo por el estilo que pueda hacer un daño o algo que pueda infectar al paciente. Eso es. Y ahora que estamos en plena pandemia, cada vez que te coloques un elemento de protección personal o te lo quites, hay que lavarse las manos o aplicarse alcohol. Entonces, eso es fundamental. Muchas gracias. Está bien enfocada.
Técnica de valoración física o procedimientos. ¿Qué hacemos nosotros? La inspección, la auscultación, la palpación, la olfacción y la percusión. Estos sentidos se nos tienen que desarrollar al máximo. Cuando estemos haciendo una valoración física, debemos concentrarnos en el paso a paso de cada uno de estas técnicas. Más que todo cuando tenemos la auscultación para poder percibir los ruidos cardíacos, pulmonares, intestinales. En la palpación, generalmente lo usamos con la palma de las manos, hay una palpación profunda y hay una palpación superficial. Esto con el propósito para identificar masas, dolores. Va muy dado a lo que el paciente responda. La olfacción es el sentido del olfato. En estos momentos, con el COVID, no tener ese sentido, no sentir ningún olor y no tener ningún sabor, son uno de los signos característicos para el SARS-CoV-2 COVID-19. Concentrarnos y tener en cuenta que es inspección, auscultación, palpación, olfacción, percusión. Hay algo muy bonito en nosotros como enfermeros enfermeras, la observación. Se realiza varias observaciones casi simultáneamente. Nosotros somos muy integrales. Uno observa al paciente y de todos modos va evaluando cefalocaudal y le ayuda mucho porque uno cuando va a escribir en la historia clínica se acuerda de todo. Y si eres muy olvidadizo, es decir, si tú observas, vas y saludas al paciente, todos los datos debes escribirlos simultáneamente en una libretica mientras te sientas con la historia clínica. No le confiemos a la memoria nada, porque siempre se nos olvidan y a veces se nos olvidan cosas muy importantes. Asegurarse una buena iluminación. Sobre todo cuando vamos a evaluar cavidades del cuerpo, en ese caso necesitamos una lamparita para inspeccionar. Inspeccionar tamaño, forma, color, simetría, posición, anomalías de cada zona. Tamaño, forma, color, simetría, posición y anomalías de cada zona. Comparar cada zona inspeccionada con la misma zona opuesta del cuerpo. Ejemplo, si estamos evaluando miembro superior derecho, debemos hacer la comparación con el miembro superior izquierdo, a ver si tiene la misma característica, si tiene la misma movilidad, si puede hacer la contracción. Poner atención en los detalles. A veces los detalles son muy importantes, porque una cosa es lo que dice el paciente, otra cosa es lo que tú observas. Permite verificar y completar los hallazgos de la inspección, el sentido del tacto. Con la primera parte, con la observación, tú haces la inspección. Ya luego viene el del sentido del tacto. Permite verificar e implementar los hallazgos de la inspección. Las manos pueden realizar mediciones delicadas y sensibles de signos específicos, como la resistencia, la elasticidad, la aspereza, la textura, la movilidad, la temperatura, el tamaño, la forma, la consistencia, la sensibilidad de las vísceras o tumores. Entonces, mire que uno tiene que mirar si uno encuentra alguna masa, de qué tamaño es, si tiene resistencia, si la piel donde está la masa es áspera, si tiene movilidad, si se mueve.
Decía un patólogo que cuando los tumores se mueven son benignos, o sea, las masas son móviles y es muy importante calcular un tamaño aproximado. Tenemos que describir muy bien lo que estamos sintiendo a través del tacto. El paciente tiene que estar relajado y en posición cómoda. Las manos tienen que ser tibias, las uñas cortas y contacto suave. Las uñas cortas en una medida de higiene importantísima para toda enfermera, enfermero. No, nosotros tenemos que trabajar y uno se acostumbra desde que está estudiando a tener las uñas cortas. Primero por la higiene. Segundo, que una de las fuentes de contaminación más grandes son las uñas. En las uñas han encontrado el virus de la hepatitis A y coliformes fecales. Así que es importante el lavado de las uñas dentro del lavado de mano. Y que sabemos que hay un lavado de mano clásico, el que normalmente nos hacemos, y hay un lavado quirúrgico que es mucho más exigente. Las manos tibias, o sea, generalmente cuando vamos a a tocar al paciente, tenemos que procurar que el paciente no reaccione, porque hay momentos en que las manos, cuando el aire acondicionado es muy fuerte, estamos fríos. Entonces él va a tener como una reacción desagradable. Aquí observamos, ¿qué estamos observando en la primera imagen? A ver, cuénteme. Profe, El está haciendo examen como un examen Un examen de mama. de mama. La primera imagen. El examen de mama se divide la mama en 4 cuadrantes y comenzamos a hacer lo que está haciendo la señora. Ella misma se está palpando y en una forma exhaustiva no se deja ningún espacio sin inspeccionar. Si ustedes observan, el miembro superior está elevado. Generalmente se le dice que lo eleve y lo coloque debajo del cuello para poder palpar los ganglios axilares, la cadena de ganglios linfáticos. Por esta zona nos dice muchas cosas. Cuando encontramos algún ganglio linfático inflamado, puede ser una infección urinaria o de cualquier tipo, o puede ser también una tuberculosis miliar, o puede ser también un cáncer, porque los cánceres en los ganglios linfáticos se llaman Hodgkin. Entonces, ahí miramos que la superficie palmar es como una almohadilla, en la almohadilla de los dedos. Ahí se valora la posición, la textura, el tamaño, la consistencia, la forma de una masa y las pulsaciones. En el dorso, miren que ya aquí en el dorso hacen una palpación mucho más profunda. El dorso de la mano o parte posterior de la mano debe tener una temperatura agradable. Hay una palpación ligera, la presión mínima que permite obtener la información buscada. Y hay una palpación profunda. Generalmente cuando estamos cuando miremos los flancos, el hígado está a nivel derecho, uno tiene que por debajo de las costillas tocar y sentir si hay un reborde del lado derecho, lo más probable es que el hígado lo tenga inflamado. Escuchar ruidos, la auscultación. La mayoría solo puede oírse a través del estetoscopio. Requiere concentración y práctica. Cerrar los ojos pueden ayudar a concentrarse en un ruido concreto. Recomendación número 1, en que en estos momentos es muy importante que tengan su fonendoscopio y comiencen a practicar.
comiencen a practicar auscultando los sonidos pulmonares, cardíacos e intestinales a nivel abdominal. Allí donde escuchamos con mayor frecuencia, que es parte del examen físico, en las regiones basales del pulmón. Aquí ustedes ven que el fonendoscopio en el señor que está sentado, la persona que lo está evaluando está en la base del pulmón. Y es cuando se le dice inspire y expire para escuchar ese sonido de entrada y salida. Cuando nosotros miramos en la región traqueal, hay un ruido brónquico. Es muy frecuente cuando aquellos pacientes están en una fase terminal que hacen un ruido fuerte con la tráquea. Tercer espacio intercostal izquierdo, ruidos cardíacos. Tercer espacio intercostal izquierdo, nunca se les olvide. Tercer espacio intercostal izquierdo, en la parte torácica, en la parte frontal. Tercer espacio intercostal izquierdo. Se escuchan los ruidos cardíacos. Y en la región periumbilical, ruidos intestinales. Entonces, alrededor del ombligo, tú escuchas la peristalsis. En algunos pacientes tienen la peristalsis disminuida y son aquellos pacientes que sufren de estreñimiento. Entonces es importante que aprendamos a contar esos sonidos que escuchas en la parte periumbilical. Pero si tú no tienes la práctica, cuando vas con un paciente, lo más probable es que te vayas a poner nervioso y no escuches nada. Y es por eso que mi recomendación es que el examen físico que vayan a hacer tiene que ser con una persona que esté a la mano y que puedan ustedes interactuar y volver a escuchar y volver a escuchar para que adquieran la práctica. La percusión. Ustedes observan, con la percusión podemos identificar si hay líquido pleural. Ahí como están haciendo la percusión en la base pulmonar, miren, consiste en aplicar el dedo índice o medio de la mano izquierda firmemente adosado a la piel, mientras se golpea suavemente sobre él con el dedo medio derecho. Esa es la forma de hacer la percusión. Evaluar el tamaño, los límites, la consistencia de los órganos corporales. Descubrir el líquido en cavidades corporales. Este es muy importante. Y a nivel de abdomen, cuando ustedes sienten el líquido, lo más probable, la persona puede estar en una fase de una insuficiencia renal y una necesidad de una diálisis peritoneal, o sea, del líquido abdominal, en el que está en el peritoneo. La percusión requiere una habilidad considerable. La vibración se transmite a través de los tejidos corporales. Las ondas de sonido se oyen como tono de percusión proveniente de la vibración. Entonces, ve qué tan importante es el examen físico. Desafortunadamente ahora con el COVID, el examen físico se hace virtual. Sí, yo tuve una experiencia muy triste con el cardiólogo que me hizo la consulta, que era virtual. Así que yo dije, no más, no más. La olfacción. Se debe estar familiarizado con la naturaleza y la fuente de los olores corporales para ver cuando hay una diferencia. Ayudar a detectar anomalías que no se pueden reconocer por otros medios, como por ejemplo la diabetes. En la diabetes es característico el olor a aliento cetónico como a manzana verde, como cuando hay una salmonela, que hay infección. A nivel del examen físico general,
Debemos describir aspecto general, sexo, raza, edad, signos de tensión, higiene, vestimenta, habla. Entonces, antes de comenzar el examen físico general, debemos tomar los signos vitales. Si debemos estudiar al paciente en posición de pie, postura, si es derecha, si es firme y sin oscilaciones. Si por algún motivo el paciente tiene oscilaciones, lo más probable es que tenga tímpano perforado y que el oído interno esté inflamado. Una de las cosas que más daño hace en el oído es el estreptococo beta hemolítico, que es cuando la persona tiene amigdalitis. El estreptococo beta hemolítico tiene una tendencia a absorber los huesecillos del oído, martillo, yunque y estribo. Los absorbe. Entonces, y el paciente termina con una baja audición, una hipoacusia. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros si el paciente tiene su cóclea sana? Cuando uno pone de pie al paciente, le dice que se levante, mira su postura, si es derecha, si es firme y sin oscilación. De cúbito, cuando esté en la cama. O sea, definitivamente el paciente no se puede levantar y no podemos observar ese ítem que es muy importante, pero se le puede preguntar, ¿usted se ha levantado? No. ¿Desde hace cuánto no se ha levantado? No, hace 8 días. Ustedes miran la historia clínica si hay un impedimento para que el paciente no se siente. Si no hay ningún impedimento, se le consulta y si no hay problema cardíaco como un infarto, podemos comenzar a movilizar al paciente. De cúbito lateral izquierdo, derecho, lo sentamos y ahí poquito vamos hemodinámicamente estabilizándolo. El paciente para levantarse a caminar tiene 3 momentos. Tú no puedes levantar un paciente de un momento a otro porque lo más probable es que se te caiga. Primero hablas con él, le haces todas estas preguntas y luego le dices, lo voy a ayudar a sentarse o le levantas la cabecera de la cama. Cuando son camas quirúrgicas tú la puedes levantar. Listo, esperas. En algún momento hay algunas directrices que dicen que tú puedes esperar ahí de 5 a 15 minutos para ver si no hay un cambio, que si el paciente no tiene mareo, si no le da ganas de vomitar, náuseas, toda esa parte. Luego que él está sentado y que ya tú lo tienes ahí entre 10 y 15 minutos, eso es cuando ellos tienen una prolongación larga de estar en la cama. Tú le dices, bueno, ya está sentado, vamos a levantarnos, yo lo voy a ayudar, usted se va a apoyar en mis hombros y si hay un familiar, mucho mejor, porque así vamos entrenando al familiar en la movilización del paciente. Listo, lo levantamos, él apoyado en los hombros de nosotros y esperamos también entre 5 y 7 minutos hasta donde el paciente soporte. Si el paciente siente mareo, tú automáticamente lo sientas y le dices, bueno, continuamos, te vuelves, lo sientas, esperas y miras si hemodinámicamente y neurológicamente él está en condición de volver a hacer el ejercicio. Si lo ves que está muy cansado, déjalo quieto. Porque ahí tú estás evaluando movilidad, sí señor, pero en esos momentos no se puede presionar al señor a que camine. En la próxima visita, dando un espacio no menos de 2 horas, o en algunos casos 45 minutos, volvemos a hacer el ejercicio
porque estamos apenas entrenando al paciente hemodinámicamente y él nos va diciendo hasta dónde va la resistencia. Ya después de que el paciente comienza a caminar, su ambulación es mucho más regular, porque generalmente cuando un paciente está en decúbito dorsal por mucho tiempo, siente mucho mareo a la marcha. Y miramos si su marcha es regular, si hay estabilidad en movimientos coordinados, si el braceo, si el movimiento de los brazos es normal, que sí son sincrónicos, y el largo de los pasos. Eso es muy importante, el largo de los pasos. Y ahí tú te das cuenta si el paciente realmente está en condiciones poco a poco de dejarlo solo como a un niño. Uno lo lleva como a un bebé cuando comienza a caminar. Listo. Allá estamos evaluando fisiológicamente un paciente que está en decúbito dorsal y va a caminar. Luego miramos las fascias. A nosotros la fascia de un paciente nos dice mucho. La expresión, la fisonomía, el estado, eso nos dice el estado anímico. Si hay posibles intoxicaciones, algunas enfermedades como hipotiroidismo, el paciente tiene una fascia contraída, tensa. Hay unas fascias febriles, otras caquéxicas, de nutrición. Estado de conciencia. Individuo normal se mantiene alerta, lúcido y cooperador. Es lo primero que uno evalúa. O sea, cuando está hablando está en el estado de conciencia. Pero también la pregunta que uno uno les hace al paciente es si sabe dónde está. O sea, la ubicación temporoespacial, de tiempo, lugar y espacio. Luego viene la valoración nutricional, la altura, el peso, el perímetro abdominal si es adulto. Si es un niño, tenemos que tomar el perímetro cefálico y el perímetro torácico. Signos vitales: pulso, presión arterial, respiración, temperatura. De la piel: color, temperatura, sudor, turgencia, textura, lesiones, cicatrices. Y entre los anexos tenemos el cabello y las uñas dentro de ese examen. Sí, a veces el paciente tiene las uñas con un color azulado. Puede ser que el paciente esté perdiendo oxígeno, no esté oxigenando correctamente. Entonces uno le pone el oxímetro en el dedo índice y mira qué saturación de oxígeno tiene. Él debe estar por lo menos en 90 de saturación de oxígeno. Si observamos que está en 80, lo más probable es que ese señor vaya a necesitar oxígeno. Entonces avisamos inmediatamente al médico. Aquí miramos alteraciones del color. La cianosis, coloración azulada de la piel y mucosas. Debido a que hay sangre capilar, la hemoglobina reducida sobrepasa a 5 gramos por decilitro. Si ustedes se dan cuenta, en los deditos están azulosos. Y miren la mucosa oral del niño, que también está azulosa. Eso nos puede decir que está perdiendo oxígeno, o nos puede decir que el paciente... Aló, Ingrid. Un momentico que estoy hablando con la profe.
Disculpen que estaba hablando con la profe Sindri. Entonces aquí vemos una cianosis periférica, una cianosis central o generalizada aquí en el niño. Lo más probable que sea una tetrafalopía de Fallot, que es una eh, alteración de auriculoventricular y eso generalmente es de cirugía cardíaca. A nivel de alteración del color, tenemos ictericia, color amarillo de piel y mucosa debido al aumento de la bilirrubina. ¿Qué nos da este color? Si está en los primeros 3 días de nacido, tenemos que examinar muy bien la historia clínica de la madre. Si la madre es RH negativo y el niño es RH positivo, lo más probable es que la sangre de la madre esté afectando al niño a un límite tal que el niño puede fallecer. Entonces, inmediatamente tienen que hacerle una exsanguinotransfusión, es decir, cambiarle la sangre para cuidar al niño. Cuando el niño nace, la ictericia es hasta cierto punto normal, que se mejora con la exposición al sol previamente se deben tapar los ojitos y se pone al sol a las 7 de la mañana, que es el mejor momento, hasta las 10 de la mañana. Entre 6 y 10 de la mañana, porque después de 10 de la mañana le hace mucho daño al niño, porque están los rayos ultravioleta, aquellos rayos que producen cáncer. Entonces es mejor entre 7 y 9 de la mañana, le ponen lo pueden poner boca abajo, lo pueden poner de todos lados, pero lo importante es que le tapen los ojitos. Le pueden poner un antifaz hecho por ustedes mismos, en fin. Otro fenómeno patológico que da la ictericia, la hepatitis B, la hepatitis A y la leptospirosis, que es la enfermedad transmitida por en el orín de las ratas. Ejemplo, que una rata se orina en una lata de cerveza, la persona se la toma sin limpiar la lata y tenga. Y generalmente en las bodegas hay muchas ratas y ratones. Entonces todo elemento que salga de una bodega hay que limpiarlo debidamente, hacerle su higiene, lavarlo, porque lo más probable es que tenga orín de ratón. Alteraciones, ya habíamos hablado un poquito de la piel, de las alteraciones del color. La palidez puede ser transitoria, que hay frío, o por emoción puede ser dar una persona pálida. Hay palidez de mucosa cuando hay anemia. Yo no sé si a veces los abuelos antes le examinaban la mucosa de los ojos y si estaba pálida la anemia, y es verdad, cuando uno mira y está pálida, lo más probable es que la hemoglobina y el hematocrito esté bajito. Rubicundez puede ser transitorio, calor, vergüenza, puede ser por una alergia, puede ser por un aumento de la hemoglobina y los glóbulos rojos, que también eso es peligroso. Cuando hay hemoconcentración, lo más probable es que el paciente necesite líquido. Cuando entonces hay que mirar esa rubicundez, cuál podría ser la razón. Entonces a veces nos toca, cuando hay en ese caso, canalizarle una vena. Si el paciente no puede ingerir agua o líquido o electrolitos a través de sueros orales. Turgencia es la elasticidad de la piel. Puede disminuir por edema o deshidratación. Normalmente la piel pierde elasticidad con la edad. También pierde el colágeno.
Para valorar la turgencia se pellizca un pliegue de la piel de la parte, puede ser en cualquier parte del brazo o puede ser en el abdomen o en la parte superior del tórax para mirar cómo queda el pliegue de la zona del esternón con la punta de los dedos y se le suelta. Normalmente la piel se levanta fácilmente y vuelve inmediatamente a su posición, pero cuando la persona está deshidratada, la piel se levanta, el pliegue se levanta y baja lentamente. Aquí vemos que están evaluando la turgencia en el pliegue. Si la persona estuviera desnutrida, ese pliegue queda formado aún tú sueltes los dedos. En la piel también tenemos que buscar, podemos encontrar las máculas, que son manchas localizadas y planas en un cambio localizado de la coloración o de la consistencia. Tenemos estas máculas que ustedes ven, pueden ser por varias causas. Entre una puede ser un cáncer de piel. Entre la otra puede ser... hay pacientes que tienen problemas de hipotiroidismo y hay resequedad en la piel. Entre otras puede ser también una psoriasis, que es una enfermedad eh, del sistema linfático, que también produce una resequedad. Generalmente esto se trata con corticoides y rayo láser. Entonces, pero esas máculas uno tiene que saber qué es. Y para saber, también puede ser un hongo de que tiene muchos años. Entonces le tienen que hacer biopsia y en el tejido le tienen que hacer KOH. KOH es un examen para hongos. Eso es mácula. Pápula es una lesión levantada, circunscrita de menos de 1 centímetro, de forma variable, redonda, poligonal, oval, umbricada. Su superficie puede ser suave, erosionada o papiloma. Eritema es un enrojecimiento de la piel, se produce por vasodilatación o un aumento de la perfusión. Al aplicar presión, la lesión tiende a blanquearse. Pero tenemos que tener muy en cuenta esto. Cuando hagan un examen físico, ustedes vean un eritema, puede ser una celulitis. La celulitis puede ser originada por una picadura de un mosquito cules, que a él le gusta el agua sucia y al picar al paciente lo infecta. Aquí vemos unas manchas blancas. Identificamos en la primera imagen un eritema, pero me llama la atención unas manchas blancas. Cuando hay una mancha blanca, debemos hacerle un examen para mirar si él siente o no siente. Se le pasa un algodón o algunos clínicos dicen, bueno, pásenle una agujita a ver si siente que se le está apoyando. Cuando el paciente no siente una mancha blanca, cuando el paciente no la siente, es un caso probable de lepra hasta que no se compruebe lo contrario. Porque otro fenómeno que también da manchas blancas es el hongo. Pero en el hongo la mancha pica, rasca, se siente prurito. Vesícula. Es una lesión de contenido líquido, solventada, circunscrita, de menos de 1 centímetro, con una cubierta que generalmente está a tensión. El contenido puede ser claro, turbio o hemorrágico. En las mucosas las vesículas habitualmente se rompen y quedan erosiones. Cuando ustedes vean estas vesículas llenas de pus, en esos momentos puede ser que el paciente tuvo una erupción, sintió rasquiña y lo que ustedes ven ahí es pus que hasta que no se compruebe lo contrario,
El microorganismo que está ahí es un estafilococo. Y el estafilococo necesita ya antibiótico de tercera generación, como el Veracés, como la penicilina, y en algunos casos la desametasona para desinflamar. Pero de todos modos, es muy importante lo que el paciente te redacte, porque si es en un pie, una lesión como la que ustedes están viendo ahí, puede ser una filariasis. La filariasis es un parásito que se le introduce a la piel por los pies y hace esa imagen. Nódulos. Es una lesión sólida, redondeada, mayor de 1 centímetro, bien circunscrita. Su superficie puede ser suave, ulcerada, escamosa. Es equivalente a una pápula, pero mayor de 1 centímetro. Aquí ya tenemos nódulo, ya la piel está levantada. Indiscutiblemente, ¿qué otra cosa observamos ahí? Que tiene baja irrigación sanguínea, porque está cambiando de color. Y al cambiar de color ya tú sabes que hay problemas circulatorios. En el paciente miramos, si el paciente es un paciente diabético, hay que actuar rápido. Porque una lesión como la que ustedes ven en la primera imagen, lo más probable es que lleguen a apuntarle el brazo. Entonces, en un paciente diabético no podemos perder tiempo. Estos nódulos son terriblemente peligrosos porque pueden obstaculizar la parte de la circulación y lo que comúnmente se llama gangrena. Y tienen que amputar para salvar la vida. Disculpe, profesora. Cuéntame. En el caso de que la persona no sepa si es diabético o no, uno enseguida, en un caso de estos, unos nódulos, que uno vea que esté perdiendo o que está cambiando de color, ya uno hace el examen inmediatamente o hace Claro. otro. Si tienes un glucómetro, haces el glucómetro. Automáticamente lo canaliza para que el médico le ordene todos los exámenes paraclínicos. Porque él inmediatamente, si tienen los leucocitos altos, tienen que inmediatamente comenzarle penicilina procaínica o benzatínica. Porque aquí lo más probable es que esa persona, si no se interviene a tiempo, pierda el brazo o pierda la pierna si es una pierna. Entonces hay que confirmar si es diabético o no. De todos modos hay que intervenir rápido porque esas infecciones, esas celulitis caminan rapidito. Y la siguiente imagen que ustedes ven, ampolla o brula, es una lesión de contenido líquido, solventada, circunscrita de más de 1 centímetro con una cubierta tensa o flácida. El contenido puede ser claro, turbio o hemorrágico. ¿Qué imagen? O sea, ¿quién ha visto un niño con varicela? ¿O a quién le ha dado varicela? A mí Bueno, y a mi hermano. A mí, listo. pero no me acuerdo. Bueno, o sea que ustedes ya le dio ya ustedes saben que es una ampolla. Porque hay líquido. Hay líquido. Y entonces uno mira, el problema con este líquido es que es altamente infeccioso. Tú revientas la ampolla y lo más probable es que en la región vecina le siga saliendo la ampolla. Entonces hay que tener mucho cuidado. En este caso toca hacer un lavado minucioso. Tienen que darle su analgésico, el medicamento que el médico le haya ordenado. Generalmente no, eso le mandan es antipirético, desinflamatorio, y cuando los casos son muy extremos le ponen una desametasona para disminuir la inflamación y
eso se calcula de acuerdo al peso del paciente. En ese caso, porque como es un virus, la varicela es un virus. El único medicamento que han sacado hasta el momento para eso es el aciclovir. Es lo único. Del resto hay que eliminarlo con abundante agua, tomar agua, estar bien hidratado. Ronchas. Es una lesión de bordes solventados y netos, evanescente, habitualmente muy pruriginosa debido al edema de la dermis o hipodermis, se ven en las urticarias. Miren, esa es una urticaria. Tumor. Es una lesión circunscrita que se produce por la proliferación celular. Puede ser benigna o maligna. Ustedes lo ven aquí, pero por la característica de la imagen parece ser maligno. Ulceración. Aquí tenemos un pie con una ulceración. Si ustedes observan, hay tejido de granulación. Igualmente tiene un reborde grueso. Cuando uno como epidemiólogo mira ese reborde, dice, esto es una leishmaniosis. La leishmaniosis tiene esa característica que ustedes ven ahí, ese reborde grueso. Es la picadura de una mosquita, la leucemia. Bueno, puede ser tuberculosis, también tuberculosis de piel. Mire, puede ser leishmaniosis, tuberculosis de piel y puede ser un problema circulatorio. Si ustedes ven alrededor, el pie se nota que su circulación está muy disminuida. Pero hay algo positivo para el paciente, no sé si ya le hicieron injerto, pero ya el tejido de granulación ya está enrojecido y no se le ve pus. Entonces ya eso es algo positivo para el paciente. De modo que el sanar una cicatriz, si la ulceración es lineal, se llama fisura. Si la ulceración afecta a una mucosa, se llama afta. O sea que ya aquí tiene la afta. Pústula. Es una vesícula con material purulento. Aquí volvemos a ver una vesícula, una pústula llena de pus. A veces uno se puya con algo y hace esta lesión. Pero mucho cuidado que la leishmaniasis puede comenzar así, por la picadura. Así comienza la leishmaniosis, con una pústula. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Tiene una pústula. Lo más probable es que ojalá le hagan cultivo y antibiograma. Cultivo para ver qué tipo de microorganismo está y antibiograma para ver qué tipo de antibiótico mata eso. Es lo más indicado. Es lo más indicado. A veces de una vez el médico le orienta a darle medicamentos, antibióticos. Pero, porque es importante seguir, si al paciente, cuando es una leishmaniosis, le revienta en otra parte, eso es leishmaniosis hasta que no se compruebe lo contrario. Cuando hay otra pústula cerca o alejada, se puede ser. Y igual, a veces lo primero que hay que hacerle son todos los exámenes del corazón, electrocardiograma, Doppler, Holter, para iniciar el tratamiento, sea glucantime o sea el tratamiento vía oral, porque ahorita hay pastillas. Telangiectasia es una dilatación permanente de capilares superficiales. Son aquellas personas que sudan y sudan y sudan y sudan. Pero estas personas tienen que ser vistas por el dermatólogo
para que las revisen y le hagan los exámenes pertinentes, porque generalmente esas personas permanecen deshidratadas, porque eliminan mucho electrolito por los poros. Petequias. Es una lesión por extravasación de sangre del tamaño de la cabeza de un alfiler. Petequias. Por ejemplo, cuando hay el tal dengue con manifestaciones hemorrágicas, están punticas rojos. Cuando hay punticas rojas, es un dengue con manifestaciones hemorrágicas. Y eso hay que ir urgente a que le hagan un cuadro hemático completo para ver cómo están las plaquetas. Equimosis es lo que se conoce como moretón y se debe a la extravasación de sangre, que uno le llama morado. Víbice es una lesión de forma lineal debido a la extravasación de sangre debido a un golpe, pero el golpe es como un látigo, es alargado. Esfélide es lo que se conoce como peca y se debe a concentración localizada de un pigmento melanínico. Pero mucho cuidado porque esos efélides son tumores de piel que pueden convertirse en cancerígenos. El pelo y las uñas. Distinguir cabello de pelo corporal, color, distribución, cantidad, grosor, textura y lubricación del pelo. Uñas. Pueden sufrir modificaciones en diversas enfermedades, inspeccionar color, limpieza, forma. Cambios de coloración. Aquí miramos unas uñas en palillo de tambor. Se llama acropaquia. Engrosamiento de la extremidad distal de los dedos se observa en la ausencia crónica de oxígeno, cardiopatía o enfermedad pulmonar. Entonces miren que esto es signo de que hay otra cosa. Profesora, disculpe. Cuéntame. ¿Eso pasa solamente en la mano o también puede pasar en los pies? También puede pasar en los pies. También puede Gracias. pasar en los pies. Profe, Cuéntame. o sea, esas uñas, uno nace con, o sea, con la forma de esas uñas o ellas se van formando a medida del tiempo. Ellas se van formando a medida que pasa el tiempo. Más que todo Pero también hay... si hay alguna cardiopatía o una enfermedad pulmonar. ¿Qué? ¿Ustedes ya vieron la anatomía? Sí, no. ¿Qué pasa a nivel de la punta de los dedos? Acuérdense que ahí se intercambian, que ahí se unen. Que ahí se unen. El intercambio de la red terminal de los vasos sanguíneos. Y cuando esa perfusión no es la adecuada, las células se malforman. Pero es signo de cardiopatía o enfermedad pulmonar. Entonces hay que hacerle todos los exámenes. Cuéntame. ¿Puede llegar la casualidad de que uno nazca con esas uñas? ¿Y cuál es la pregunta? Sí, puede llegar. Lo que hay que descartar, los problemas de cardiológicos y los problemas pulmonares. Porque puede ser, o sea, genético puede ser también, pero hay que descartar eso. O sea, por eso les traje como que las cosas más significantes. Ya sabemos que todo examen físico segmentario va de cabeza, cara, ojos, oídos, nariz, boca, garganta, cuello, tórax, pulmones, corazón, abdomen, riñones, aparato genital, recto, extremidades, espalda. Cráneo y cara. Cráneo.
Se observa postura y la alineación de la cabeza respecto a la posición en la que se encuentra la persona. Se palpa con movimientos rotativos los diferentes huesos evaluados en su morfología. Por eso es importante. Aquí vemos la fontanela anterior y la fontanela posterior. Movimientos suaves. Se inspecciona el cuero cabelludo en busca de lesiones, descamación, sensibilidad, presencia de parásitos. Uno de los parásitos más comunes es el piojo. Se inspecciona el cabello, la textura, el color. Recordemos que los niños cuando están desnutridos tienen una coloración en el cabello como monos. Y las personas en sí también le cambian la coloración del cabello. Cara. ¿Qué vamos a describir? Observar si es simétrica. Se toma como punto para comparar tabique de nariz dividiendo la cara en el lado derecho y lado izquierdo. Presencia de lesiones, manchas lunares, presencia de tic, temblores, palpa arterias temporales en busca de engrosamiento. Ojos, inspecciona párpado, el color, el edema. Se observan movimientos oculares para ver cómo está el músculo ocular común, la posición y el alineamiento. Se inspecciona la esclerótica, color, pigmentación, vascularización. La inspección de pupilas, tamaño, simetría, reflejo del rayo de la luz. Nariz, tabique nasal y simetría, presencia de aleteo nasal, permeabilidad de fosas nasales, inspección, secreciones, color, cantidad y consistencia. Orejas, pabellón auricular, se inspecciona la forma, el color, la integridad, la salida de secreción, el color, la cantidad y la consistencia. Porque si hay secreción, hay infección. Y hay que actuar rápido, rápido, rápido. Porque puede ser terminar en una meningitis. Consultar por presencia de vértigo. Acuérdense que yo les decía que la estabilidad está en la cóclea, en el oído interno, que es parte del cerebelo. Es importante tener el ostoscopio para observar el oído medio e interno, si hay inflamación, si hay secreción, si hay tapón de cerumen o si el tímpano está roto. Boca. Se inspecciona el olor, la capacidad para hablar, tragar, morder. Se inspecciona los labios, lengua, encía, observando la hidratación, el edema, la inflamación, lesiones y sangramiento. Se inspecciona la dentadura, número de dientes, caries, estado del esmalte, sensibilidad al calor y al frío, prótesis, si hay dolor. Cuando hay sensibilidad al calor y al frío, lo más probable es que el esmalte dental esté dañado. Y lo más probable es que esa sea una placa bacteriana y la tengan que, a través de un detartraje, un raspe, quitarla y ponerle un sellante. Entonces, todos los niños menores de 17 años, después de una limpieza, hasta los 6 años, el detartraje se hace desde los 12 años en adelante, el detartraje. Pero la limpieza se hace desde la primera infancia. Se le hace una limpieza, ya a los 6 años se le aplica flúor. Luego de aplicarle flúor, a los 12 años se le puede hacer detartraje. Pero porque vamos a esperar hasta los 12 años y nosotros le podemos aplicar, se le aplica el sellante después de la limpieza. Y así el niño no va a perder la unidad dental tan rápido.
es importante evaluar las características de la voz, el tono, si hay ronquera o pérdida de esta. Inspeccionar las glándulas salivales observando el tamaño, el color, la sensibilidad, la secreción, el dolor y observar cada una de las partes del sistema estomatológico, de la boca, los dientes, la existencia, la úvula, las amígdalas, el dorso de la lengua. Si el dorso de la lengua tiene seborrea, que es blanquecina, lo más probable es que tenga hongo. Si vemos si tiene frenillo, puede haber frenillo del labio superior y puede haber frenillo del labio inferior. Amplitud de los movimientos con relación al cuello. Rotar, acceder y bajar la cabeza. Presencia de color frente a los movimientos. Observar simetría del esternocleidomastoideo y trapecio en posición anatómica de hiperextensión. Observar pigmentación, lesiones, masa, pliegue, edema, descubriendo la localización y el tamaño. A nivel, observamos, medimos se palpa la glándula tiroidea, tamaño, forma, simetría, sensibilidad, si hay nódulos, si hay cicatrices. Se palpa los pulsos carotídeos, la cadena de ganglio linfático. Generalmente no son palpables cuando no hay ningún problema, pero cuando los ganglios linfáticos, la palpación es positiva, hay un aumento de volumen por procesos inflamatorios o tumorales, lo que decía. Cuando uno de los ganglios está inflamado, o hay una infección, o hay un proceso tumoral en alguna parte. Hay un tumor. Con relación al tórax, características generales, tamaño, forma, simetría, deformaciones. Identificar las características de la piel, mamas. En mama vamos a mirar el tamaño, la simetría, la forma, el color, cicatrices, masas, depresiones. Inspeccionar los pezones, el color, la forma, el tamaño, las lesiones, las cicatrices, la inversión, el sangrado, el exudado. Palpar las mamas, los pezones y contorno axilar. Aquí observamos que están haciendo qué. A ver, ¿qué está haciendo el examinador? Está Era el auscultando. paciente. Está auscultando, perfecto. Está auscultando, acuérdense que es en la base pulmonar. Tenemos que ocultar ruidos cardíacos, valorar el patrón respiratorio, realizar auscultación con simetría durante las fases de inspiración y expiración, identificar ruidos pulmonares. Hay unos ruidos que son sibilancias, que son como un silbido. Hay unos ruidos que son como hojas secas, como si tú coges una hoja seca y con la mano la presionas y la desintegras. Suena así cuando hay mucha secreción, cuando hay estertores. El abdomen, inspeccionar la piel, el color, la hidratación, la pigmentación. Si hay lesiones, cicatrices, estrías, distribución del vello, pulsaciones, peristaltismo visible. Auscultación de ruidos abdominales identificando el tono, la frecuencia y la intensidad. Palpación ligera cubriendo los 9 cuadrantes identificando resistencia muscular, contracturas voluntarias e involuntarias y zonas de dolor. Percutir el abdomen en los 9 cuadrantes. Entonces, ya ustedes han visto. Tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadrantes. Aquí tenemos el epigastrio, el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo. No me muestra. ¿No la ves? Tenemos Profe, Cuéntame. disculpe, sino que estaba Sí se ve la intentando imagen. entrar a la reunión. Sí se ve. Ok. Bueno, entonces aquí vemos la región umbilical. Recuerda que en la región umbilical es donde tenemos que auscultar el peristaltismo. En esta región umbilical es muy utilizada para aplicar la insulina, que es subcutánea. Y tenemos flanco derecho, flanco izquierdo. Y aquí en el hipogastrio palpamos en mucha frecuencia del dolor si hay un colon inflamado, irritable. Y tenemos la región inguinal izquierda, en la región inguinal derecha, que hacemos la palpación para identificar hernias inguinales. En la región umbilical también podemos buscar las hernias umbilicales. Ya en la práctica a ustedes se les va a facilitar mucho más. Aquí tenemos en los sitios donde está el vaso, el estómago, el intestino delgado, el hígado. Yo les decía, en la parte derecha está el hígado. Cuando hacen una palpación profunda y este duele, lo más probable es que esté inflamado. Entonces uno busca la orilla del esternón y hace una presión profunda para identificar el reborde. Aquí vemos la vesícula, el intestino grueso, intestino delgado. Eso es ya con la práctica, ya en el laboratorio le es más fácil. Examen físico del dorso, la espalda, inspeccionar la piel, evaluar la postura corporal, palpar la columna, evaluando las anomalías espinales, lordosis, escoliosis, sifosis, sensibilidad, dolor. Aquí vemos la distribución de las vértebras. Tenemos 7 cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares. Luego vemos el sacro y el coxis, que es el coxis es el que se desplaza para darle espacio en el canal del parto que salga el niño. En las extremidades miramos la movilidad, la simetría, la coordinación, la sensibilidad, el tono muscular, si hay temblores, si evaluamos los reflejos, las manos, los pies. En los genitales femeninos, el examen ginecológico se hace en posición de litotomía, inspeccionar la distribución de los vellos, labios mayores y menores, meato urinario, introito vaginal, la valoración de la morfología, color, secreción, olor, edema, ulceración, nódulos, masas, sensibilidad y dolor. En los masculinos, la distribución del vello, el prepucio, el meato urinario, el glande, valorando la morfología, olor, secreciones, lesiones, dolor. Palpar el cuerpo del pene porque muchas veces hay varices en la parte posterior. Inspeccionar escroto, tamaño, color, edema, ulceraciones, abscesos, quistes. Palpar la bolsa escrotal y los testículos. Inspeccionar la presencia de hernias. Inspeccionar el esfínter anal. Yo traje, o sea, hay cosas que de pronto hay evaluación, pero yo traté de integrar la evaluación en el niño, en el adulto, para poder
hacer una unidad académica integral. Entonces, a veces al niño o al adulto, si tiene hemorroides, miramos el tamaño, el color, el olor, la fisura, si hay cicatrices, si hay lesiones, si hay secreciones, si hay hemorroides, si hay erupciones, si hay masas, si hay dolor, hay aumento de la sensibilidad o si hay fístulas. Las fístulas son una de las patologías más, lo que son las fístulas y las hemorroides son las patologías más frecuentes en el esfínter anal. Valorar el patrón de eliminación intestinal, la cantidad, la frecuencia, el color, la consistencia, el olor. Constituyente de las deposiciones, si hay sangre, si hay moco, si hay gusanos, si hay cuerpos extraños. Usar guantes, eso sí, no se les olvida nunca el lavado de manos y los guantes. De procedimientos de contacto con mucosa, valorar patrón de eliminación urinaria, como es la frecuencia, el volumen y si hay dolor. En la ruta también nos dice que tenemos que valorar agudeza visual, agudeza auditiva, y en la ruta está evidenciado que hay 3 test, el de Pigassau, el de Kneller y el test de preferencia visual cuando hay estrabismo. Entonces aquí tenemos, ahí hay el link donde lo pueden consultar, los niños de 1 a 7, 8 años y la agudeza visual permisible. Aquí tenemos el estudio de agudeza visual según la edad. Menor de 2.5 años se evalúa el reflejo de fijación y seguimiento y el test de dominancia ocular si hay estrabismo. Entre 2.5 y 4 años, el test de Madame Pigassau y el test de dominancia ocular si hay estrabismo. Mayores de 4 años, la escala de Kneller de Albini, el test de dominancia ocular si hay estrabismo. O sea, para estrabismo ya ahora es obligatorio. Aquí vemos el test de Pigassau, es muy interesante para los niños porque les gusta la forma, los muñequitos, los gaticos, las casitas, el sol, ellos van identificando. El test de Kneller no necesita que el niño sepa leer y escribir, sino hacia dónde van las paticas. Y el test de preferencia visual. Este test se construye en un cuarto de cartulina, en un material que no dé reflejo solar, y se le coloca al niño enfrente y uno lo que observa es el movimiento del globo ocular. Y este se puede hacer entre los 6 meses y los 2 años. Y tenemos el cuestionario VALE, que va de 0 a 12 años, que es para evaluar la parte auditiva y comunicativa. Ya ustedes saben que nosotros evaluamos por neurodesarrollo, motricidad fina, gruesa, personal social, audición y lenguaje. Pero ahora la ruta dice que debes complementar esa evaluación con el VALE, con el cuestionario VALE. Entonces detecta riesgos generales como en condiciones perinatales y postnatales y condiciones estructurales como son la presencia e integridad de la estructura anatómica. El test, vamos a hacer algo general porque yo sé que ya ustedes cuando ya vayan a materno infantil, en la parte ya podrán profundizar un poquito esta parte. No se les olvide el cuestionario VALE. Entonces, hay unas letras que no se nos puede olvidar cuando uno está valorando. La C significa comprensión. El ítem evalúa la recepción de estímulos auditivos y representación mental. La E, expresión.
que evalúan la planificación y la exteriorización del pensamiento, la expresión, la interacción comunicativa, la I, las oportunidades sociales en micro y macrocontextos comunicativos y aspectos vestibulares, procesos y habilidades para el mantenimiento de la posición del cuerpo desde sus aspectos de vestíbulo. Las instrucciones, primero se le explica a los padres, se les pide el consentimiento informado, se registra los datos de identificación al niño, se le pregunta a los padres por los factores de riesgo según la lista de chequeo y se verifica con las condiciones estructurales. Se ubica el rango de edad igualito. Tenemos que cuando ustedes vayan a vean esa unidad, ustedes van a evaluar el rango de edad. Se formulará a los padres o cuidadores las preguntas correspondientes al rango de edad del niño. Se califica frente a cada ítem sí o no, de acuerdo a la respuesta del adulto. O sea, primero se le hace la entrevista al adulto. Si el niño tiene 3 años o más, se debe aplicar los ítems correspondientes a la categoría vestibular que se encuentra al final. Entonces, octavo, sume las respuestas negativas de los ítems. Esto es muy importante, que lo que tenemos que sumar son las respuestas negativas de la comprensión, de la expresión, de la interacción comunicativa y de la parte vestibular. Cuando decimos que el niño pasa la evaluación, la sumatoria de 0 es negativa en todos los criterios de calificación y en los ítems de valoración. Cuando falla el niño en alguno de los ítems, él tiene alguna condición prenatal o perinatal con calificación positiva. Si tiene alguna condición de las otras que se les averigüe. Si tiene una calificación mayor a 1 en la valoración de los ítems. Y aquí tenemos el test. Aquí miramos rango de edad, las condiciones perinatales y postnatales y las respuestas. Este fue un ejemplo académico porque no tenía en esos momentos un niño para evaluar. Y uno le pregunta al padre, peso al nacer, si el niño nació con menos de 1500 gramos, nació antes de las 30 semanas de gestación, estancia superior a 30 días en la unidad de cuidados intensivos. Aquí el paciente tiene una connotación de uno que nació antes de los 30 semanas de gestación, o sea que nació prematuro. En todas las edades debemos hacer la siguiente pregunta. Antes, durante o poco después del nacimiento, ¿hubo alguna complicación? En la historia hay que describir lo que dice el padre o acudiente. El niño, la niña ha sido diagnosticado con alguna condición de salud. Con diagnóstico, escribir, reporte lo que dice el padre. Si alguna condición de riesgo social, maltrato, abandono, otras en la que se encuentre el niño, escribir, reporte el padre o acudiente. El niño presenta dificultad en el aprendizaje de lectura, escritura, en su desempeño escolar, escribir el reporte, según dice el padre. Aquí el niño presentó dificultad en el aprendizaje, en la lectura y en la escritura. Aquí vemos las condiciones estructurales, si hay presencia y si están íntegros. Las orejas, los labios, la lengua, la nariz, el paladar, los ojos.
Y si hay alguna observación, la historia clínica virtual, digital, tiene un espacio para hacer las observaciones. Los dientes, el cuello, los hombros. Y aquí miramos las edades. Está el rango de edad y las edades. Este niño que evaluamos estaba entre 5 años, 1 mes a 9 años. Aquí, ¿qué es lo que me gusta de este test? Que hay un reporte de los padres, indiscutiblemente se tiene en cuenta el reporte de los padres, pero no es todo, porque también tiene en cuenta la observación directa y el apoyo a la evaluación, o sea, lo que tú observas como enfermero. Entonces es muy importante. Muchas veces el padre dice que no, pero tú estás observando al niño y te das cuenta que presenta esa característica y no lo puedes calificar como 0, porque recuerden que la suma es de los ceros, de las negativas. Entonces voy a leerle una sola y dice: el niño cumple con varias indicaciones que se dan al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando usted le dice, primero te pones de pie, luego vas corriendo hasta la puerta y después das 2 golpes con la mano, o le dice, trae el caballito, ponlo en el corral y darle de comer. Entonces, fíjense que se evalúa al padre e igualmente nosotros como evaluadores. El evaluador observa que el niño ejecuta varias instrucciones dadas al mismo tiempo en la secuencia adecuada. Es lo más importante. Trae el caballito, ponlo en el corral y darle de comer. Primero te pones de pie, luego vas corriendo hasta la puerta y después das 2 golpes con la mano. Y es importante porque se está verificando lo que dice el padre. Luego aquí, ya al finalizar el test, encontramos que número de respuestas negativas en la comprensión, en la expresión, en la interacción y en la parte vestibular. Cuando los niños ya tienen la capacidad para responder, uno le pregunta directamente a los niños cuando estás haciendo la observación, la valoración. Y ya habíamos visto la interpretación que cuando la suma es 0, todos los negativos, pasa la falla, y si falla, pasa la prueba, y si hay alguna condición, indicio de alteración, falla en la prueba, entonces la conducta a seguir e ingresar a la ruta del grupo de riesgo del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia que orienta el tamizaje auditivo con la tecnología dura. Entonces ya ahí le hacen la audiometría o lo que tienen que hacerle de acuerdo a la edad. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, ahora voy a pasar, porque todavía tengo tiempo, para explicarles qué es lo que van a hacer. Entonces voy a dejar de presentar y voy a abrir el archivo en Word para explicarles. Entonces tengo que abrirlo primero porque, o si no, no lo veo. Ah, ya lo tengo abierto. Listo. Entonces voy a compartir pantalla. Y espero que ya lo tengo aquí abierto. ¿Qué les voy a pedir? Sigan el paso a paso de la diapositiva, la caracterización del niño. Sencilla la tarea. ¿Están viendo el Word?
Sí, profe. Es una lista de checklists que yo monté Sí, señora. basada en la ruta. Bueno, gracias mía. Ustedes miran que aquí hay una columna que dice examen físico general y al frente evaluación y observación. ¿Dónde van a escribir? Al frente. Pero recuerden que antes de hacer esto tienen que tomarle los signos vitales a la persona. Y todo el proceso que ya habíamos dicho, consentimiento informado, lavarse las manos, etcétera, etcétera. Entonces, en cada uno de estas líneas, ustedes van a describir. Aquí yo lo que les estoy diciendo es que no se les vaya a pasar nada. En el aspecto físico general, observar malformación en color de la piel. En la cabeza, palpar las suturas. Si ustedes seleccionan un niño o si seleccionan un adulto igual, pero les hago aquí una descripción de lo que no se les puede olvidar en la valoración física. Si hay microcefalia, si hay hipertiroidismo, derivarle especialista, realizar seguimiento, si hay hidrocefalia, hipertiroidismo, o sea, revisar qué encontraron en la cabeza, qué encontraron en el cabello, qué encontraron en la cara, la facie, las orejas, los ojos. No me van a copiar y a pegar lo que está ahí. Esto es como una guía de lo que ustedes no deben, no se les debe olvidar. La nariz, la boca, el cuello, el tórax. Aquí en el tórax, observar asimetría, lo que ya vimos en las diapositivas. Muchas cosas de lo que está en la diapositiva, pero yo quería hacer algo como práctico para que a ustedes se les hiciera fácil el plasmar el examen físico, por ser su primer examen físico. El abdomen, la columna vertebral, las extremidades, la parte de geniturinario, si es niña, si es niño, si es hombre, si es mujer. El ano, piel y anexos. Aquí está el examen neurológico. Indicadores del desarrollo neuromotor. Aquí tenemos los pares craneanos. Aquí tenemos la aparición y desaparición de los reflejos en el lactante. Reflejos primitivos primarios del recién nacido, si es pequeño. O sea, todo esto no lo van a hacer. O sea, si cogen un adulto, no lo van a hacer. El examen sensorial, la agudeza visual, sí. Se determina por los siguientes métodos. Hay una orientación, la evaluación de la visión de los niños de 0 a 5 años. Entonces ya habíamos dicho que la más usada era la catarata de Kneller, el reflejo corneal, la evaluación de la visión de 6 a 9 años, si el niño llega a tener 9 años, la evaluación de la audición de 0 a 2 años. Recuerden que uno tiene que fortalecer la escala del desarrollo con esta valoración. Esto le va a servir no para esta, le va a servir para esta asignatura, pero también le va a servir para las asignaturas que vienen más adelante. Factores de riesgo auditivos, historia familiar de sordera, infección intrauterina, peso al nacer, hiperbilirubinemia, uso de fármacos, meningitis, hipoxia neonatal, déficit auditivo, evaluación del desarrollo y así sucesivamente. ¿Preguntas? Cuéntame. Profe, y los estudios que nosotros no podamos realizar, ya sea por el límite de edad o por la parte de los genitales, lo dejamos en blanco. Sí, la pueden dejar en blanco. Por eso fue que si en algún momento tienen la disponibilidad de tener un niño familiar, si no, no.
lo dejan en blanco. Pero lo importante es que tengan en cuenta que cuando estén en clínica o en el laboratorio de simulación tienen que hacerlo. No lo pueden obviar. Si ustedes, desafortunadamente yo porque soy hipertensa diabética no puedo estar en la práctica presencial por la cuestión del COVID, pues así se determinó en el programa. Pero si ustedes a mí están conmigo en práctica y yo veo que ustedes se saltan los órganos genitales, así sea haciéndole la impresión a la persona. Profe, Cuénteme. y ya en la parte clínica, por lo menos cuando presentamos a un niño, a nosotros se nos permite sin ningún problema todo ese tipo de exámenes, como por ejemplo, en la parte de los genitales, sin ningún No, uno tiene que pedir permiso. Si no dan permiso, no. Así estés tú en la clínica. Claro que uno cuando el niño nace tiene que ser exhaustivo. Un examen físico del niño tiene que ser exhaustivo. Porque es que a Perdón, veces hay... indudablemente el examen físico del niño es particular, tiene unos caracteres muy definidos, como tú lo has dicho, es exhaustivo y especial. Y si bien es cierto que para tomar una foto o alguna cosa, y ustedes siempre lo van a reafirmar durante toda su formación en enfermería, uno para tomar la foto, para tomar un video, así sea el más inofensivo, hay que pedir permiso. Algunas veces tiene que ser por escrito, siendo que medie un consentimiento informado. De todas maneras, uno para hacer el examen del bebé, del neonato, que parece como tan, como que uno le estuviera haciendo maldades más que revisándolo. Entonces uno tiene que asegurarse de que la mamá entendió que estamos haciendo algo por su beneficio y no le vamos a hacer daño. Eso es ética y eso es lo que les está enseñando Marta, entre otras cosas, y quiero que les quede muy, pero muy pegadito, fijado en la mente, para que nunca quieran hacer algo con un neonato que vaya más allá de su derecho. Usted tiene el derecho de atenderlo, de aprender con él sin hacerle daño y sin dejar una evidencia que sea para usted, que usted la vaya a usar sin el permiso del adulto responsable, que es su mamá en ese caso. Listo, gracias. pero Sí, la Profe, verdad es que... Cuéntenos. y si en caso tal el niño es mayor de 0 a 4 meses, sino ya que tiene añitos, no causaría como ningún problema psicológico, no sé, por el hecho de cómo le esté tocando o algo así. Los niños, el consentimiento informado hasta los 18 años tienen que pedírselo a la mamá, al cuidador primario. El cuidador primario es muy importante. Y recuerden que para hacer un examen físico ustedes tienen que tener una atención humanizada. Tienen que hacer empatía primero con el paciente. Si no hacen el feedback con el paciente, no comiencen el examen físico. profe. Cuéntenos. Lo que pasa es que en parte del examen físico está eso de revisar los genitales y pues la parte de donde está la... En dado caso, por ejemplo, mi paciente vendría siendo como mi hermana, pero por lo menos ella sí tiene mucha confianza conmigo, pero no creo que llegue hasta ese punto de dejarse pues observar. Entonces esa parte Pero es la... que ella te puede contar, tengo flujo, huelo a feo, tengo rasquiña, no tengo nada. O sea, también hay que tener en cuenta esa entrevista con ellos. Ok, profe. No, y hay que respetar que ella no quiera. No, no, no. Si es que si el paciente no acepta, no aprueba el consentimiento, no se tiene, no, no se hace. Bueno, esta información la voy a colgar en Team. Fecha de entrega para el próximo miércoles. Yo voy a estar conectada para hacer la interacción con ustedes. De pronto
sí sé que van a necesitar asesoría o de pronto no, las cosas son perfectas. Yo al calificar, si ustedes manifiestan o yo reviso el documento, ojalá me lo entreguen un día antes. Yo lo reviso, si hay alguna cosa para corregir, ustedes lo corrigen y después de corregido es que lo califico. Lo valoro, no hay valoración de calificación, lo valoro. Bueno, si no hay otra pregunta, no sé, Mirit, si quieres reforzarle algo. La niña que preguntó, que no alcancé a ver quién era, ¿estaba hablando algo de problemas psicológicos o fue que yo oí mal? Que si uno lo toca, ¿qué fue lo que dijo concretamente? Profe, fui yo. Sí, dígame, ¿qué fue lo que dijo? Que si uno tocaba a un niño que por lo menos ya estaba como grandecito, que ya tenía un poquito de conciencia, y uno le tocaba, yo me puse como a deducir como qué problema le traería a él, no sé, que le quedara eso en la cabeza a él más adelante. A eso me refería. Bueno, yo al respecto consideraría lo siguiente. Primero, cuando usted va a atender un niño, siempre debe estar su mamá, su papá o el adulto, el cuidador. Nunca lo haga sola. Segundo, si usted va a revisar a alguien, así sea mayor de edad y va a mirar sus genitales, por favor tenga a alguien de su familia. Y si ella va sola, tiene 19 años y por eso quiso ir sola, ingrese una de sus auxiliares para que usted no esté en ese examen sola, porque de ahí se pueden desprender varios inconvenientes. Tercero, normalmente, si usted actúa con todo profesionalismo, que quiere decir con toda seriedad, con todo respeto, guardando la distancia, poniéndose un guante, teniendo una bata, esa atención es percibida como que usted toca algo que necesariamente debía tocar. Luego entonces, usted teniendo un testigo y una actitud profesional, se evita el inconveniente. Si a usted le parece, por ejemplo, alguien lleva a un niño de 4 años porque le parece que los testículos son diferentes a los de su papá. La señora no te sabe decir en qué se diferencian, pero ha visto a su marido desnudo y ha visto a su hijo y ve que hay algo distinto. Y usted tiene que tocar ese bebé con su mamá al lado. Y usted se va a poner unos guantes y usted le va a tocar el escroto y usted dice, claro, un testículo no ha descendido y lo que ve la señora es que una bolsa está llena, ocupada por un testículo y el otro no. Usted toca a esa mamá y le dice, venga señora, mire lo que estoy viendo aquí. Hay un testículo que no ha bajado y esto amerita que vaya donde el médico a que lo remitan a cirugía. Si usted cumple esos pasos correctamente, nunca va a tener problemas. El inconveniente está en que usted no sea completamente respetuosa y que además, siendo muy respetuosa, lo haga sola con una persona que o es menor de edad o es mayor de edad y de pronto se siente intimidada, porque a veces usted no hizo nada mal. Pero si la persona viene de una experiencia traumática, va a vivir su actitud respetuosa con miedo. Entonces siempre tenga un testigo. Si la persona tiene 19 años y le dice, no me dejo, no lo haga. Si la persona tiene 6, 7 años, no me dejo, pero está el papá, el adulto responsable, el cuidador, y le dice, venga, vamos a revisarlo, usted lo revisa explicando muy bien lo que va a hacer. Esas son las pautas que evitan que uno tenga inconvenientes en este tipo de revisiones, que son tan delicadas. Sí. La otra es que tienen que tener en cuenta la conducta del niño, porque hay muchas veces que hay niños que son abusados. Entonces, hay que
observar mucho el niño, la conducta del niño. Hay niños que no permite que lo toquen. Bueno, puede ser porque se cuidan, pero también puede ser que alguien de cercano a él le está haciendo daño. De pronto en el primer momento no podrás hacerle ni el examen físico externo, pero ya el segundo, ya tú tienes que tener en cuenta que el niño tuvo una conducta que no era usual, a pesar de estar su mamá ahí. Entonces hay que volver nuevamente, o sea, no abandonar el caso. Hay que persistir hasta mirar qué es lo que está pasando. No de hacérselo a la fuerza, no, sino que algo puede estar pasando. Y hay que activar la ruta inmediatamente. Profe, una pregunta. Cuéntame. Profe, en el caso de que por lo menos no hemos hecho el examen físico, pero a simple vista se nota que de pronto que el niño cuenta con moretones o tiene algún daño físico y el padre no nos permite examinarlo, ¿cómo procedemos en ese caso? Nosotros como personal de salud podemos activar la ruta con ICBF en un sistema anónimo. Cuando tú llegas a trabajar o a una práctica, en ese caso tú tienes que mirar dónde está la red para notificar. ¿A quién se notifica en caso de? Entonces, en esos casos, los centros de salud ya tienen en esa vigilancia del maltrato y del abuso del niño, debe haber, y si no está, hay que montarla. Saber a quién se le notifica inmediatamente para que activen la unidad de reacción inmediata. Y ahí entra ICBF, Fiscalía, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque el niño está siendo maltratado, tiene hematomas, y lo más probable es que en una próxima agresión eso automáticamente ellos saben lo que tienen que hacer con el niño, lo quitan. Pero eso lo haces tú en una forma anónima, de tal forma porque ya tú tienes tu red al interior de la institución y sabes a dónde te tienes que comunicar para que vayan a hacerle la inspección a la vivienda. Listo, profe, gracias. Bueno. De lo cual se desprende que en ese momento, si está con el papá y el papá dice, no, usted no lo va a revisar, y el niño tú le ves moretones sospechosos, te tocó no revisarlo. Lo que dice Marta es enteramente cierto, te tocó buscar otra forma, es decir, la punitiva, la coercitiva, que es buscar la autoridad. Y eso se hace anónimamente. Él sospecha, el papá, que fue del puesto de salud de donde lo acusaron, como dicen, pero él no puede saber que eres tú, que es el otro o es la otra persona. Pero lo que sí tenemos que hacer es que en esos casos activar la ruta de protección al menor. Profe, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que habemos unos compañeros que tenemos clases ahorita y el profesor acaba de iniciar la reunión, entonces... Bueno, ya por mi parte, si no hay más preguntas, no sé, Mirit. No, yo no tengo más nada. Gracias, Marta, muy amable. Bueno, pues, entonces muchas gracias, pueden irse desconectando. Mirit, tú bájate la lista de asistencia. Claro, señorita. Bueno, bebé, me la pasas. Listo, sí, señora. Se ya se la mando al correo. Ok, mamá, gracias. Bueno, mis hijos, muchas gracias y nos estaremos viendo más adelante.